Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día. Hoy parece lunes, pero es miércoles 18 de febrero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. ¿Cómo están ustedes, amigos, amigas? Después de este largo puente carnestolendo, pasó el carnaval, hoy estamos en miércoles de ceniza y de nuevo aquí, por supuesto, al pie del corte, o al pie del cañón, también se dice, en nuestro trabajo habitual para compartir con ustedes información, entrevistas, en este importante espacio que realizamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Amigos, muchas personas, después del 28 de julio del año 2024, fundamentalmente dirigentes, activistas de oposición, se vieron forzados a irse del país. Otros se vieron forzados a pasar a situación de clandestinidad. Algunos simplemente bajaron el perfil y permanecieron en sus lugares habituales de residencia. Por estos días, después de los acontecimientos del 3 de enero y de la más o menos flexibilización de aquella tensión política que hemos vivido en el curso de los últimos tiempos, bueno, han venido a aflorar al espacio público dirigentes que se encontraban en situación de clandestinidad. Algunos, por cierto, que se encontraban en el exterior o que se encuentran en el exterior, han anunciado que muy pronto estarán de vuelta. Una de esas personas que estuvo por un largo tiempo en la clandestinidad es nuestra invitada del día de hoy. Dirigente política, ex concejal, ex candidata a la alcaldía de Caracas, dirigente importante de la Causa R, su secretaria general, se encuentra hoy con nosotros. Bienvenida, Andrea Tavares. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, Mario, gracias por invitarme a tu programa y bueno, estaba acostumbrada a venir y tuve que pausar esas visitas. Como tú dices, bueno, lamentablemente vivimos esta situación que nunca pensamos que en Venezuela iba a volver a aquella época que uno la escuchaba de sus abuelos, de los vecinos más de mayor edad, sobre la clandestinidad, sobre las dictaduras. Y bueno, nunca nos imaginamos que nos iba a tocar pasar por esa situación, sobre todo en un contexto como el actual, donde las redes, los medios, la tecnología no hace fácil estar en clandestinidad, pero bueno, fue un proceso de aprendizaje, aprender a cuidarse, aprender a cuidar las redes, la información y por supuesto la integridad física, la familia, y se viven momentos difíciles, pasan cosas familiares, personales, en las que uno no puede estar presente, en las que uno no puede acudir, la angustia por los compañeros que están tras las rejas, la posibilidad... Me imagino que la situación económica y financiera también que pega, ¿no? Así mismo es. La sobrevivencia diaria. Exacto, y pensar que en algún momento te puede tocar a ti, ser el siguiente que entra a prisión, que vas a pasar por esa etapa que han pasado todos esos compañeros de desaparición forzada por varios meses, de no tener derecho a visitas, de tener dificultades, de poner a tu familia en una situación difícil, porque además ese método que se empezó a aplicar del Sippenhaft te genera mucha más ansiedad, porque tú dices, bueno, yo estoy metida en política, yo asumí esta ruta, este destino, si se quiere, pero mi familia no. Entonces, ¿Cuál es ese método? Explícanos, porque es una expresión en inglés. En alemán. ¿Cuál es? Lo usaban los alemanes cuando
de poner preso a un familiar para forzarte a entregarte. Ubicaban Cómo no. un objetivo. Sí, aquí eso ha ocurrido. Sí, entonces, bueno, siempre esa angustia. Tú dices, bueno, yo recuerdo que la primera vez que alguien me recomendó, tienes que salir del país, lo primero que dije, mira, yo prefiero que si me van a buscar, me encuentren antes de que intenten, por represalia, buscar a un familiar mío que no tiene en definitiva nada que ver con el tema político, ¿no? Entonces uno asume su responsabilidad. Aquí hay un caso, por cierto, me hace recordar el caso de una colega periodista que estuvo presa por bastante tiempo, no porque la estaban buscando a ella para apresarla, sino porque sus padres son dirigentes políticos en La Guaira y entonces la estaban forzando mediante a esas personas, a los padres, mediante el apresamiento de su hija, bueno, a que se entregaran a los cuerpos represivos. Una cosa verdaderamente, a mi juicio, cruel, que nada dice de aquellas personas que se llaman revolucionarias, socialistas, ni nada de eso. Eso no tiene nada que ver con humanidad. Sí, de hecho hay muchas madres de presos militares, por cierto, que están encarceladas. Creo que soltaron una sola. De hecho, la mayoría son personas de la tercera edad y su único delito es ser las madres de unos militares que están encausados por cualquier del caso que ellos hayan decidido, ¿no? Entonces, tenemos dos muchachas, dos hermanas, una de ellas adolescente, que también son hermanas de un militar que está en el exilio y bueno, ya se habían llevado a otros miembros de su familia y siguieron presionando hasta que llegaron al punto de llevarse a estas dos muchachas, una de 19 años, otra de 17. O sea, entonces tú dices, bueno, ciertamente esto es otra cosa, o sea, esto es otro nivel. Así es. Andrea, esa experiencia, por supuesto, sumamente ingrata por la que has pasado, por la que ha pasado Venezuela, por la que ha pasado la sociedad venezolana, de una represión desatada a todo nivel. Pero bueno, tú eres dirigente política, eres secretaria general de una organización política. Me gustaría que tú caracterizaras este momento, porque ¿qué es lo que ha hecho que este cuerpo de dirigentes políticos que estaban perseguidos, estaban escondidos, o algunos estaban en el exterior, bueno, hoy salgan a la luz pública? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cómo aprecian ustedes esta coyuntura venezolana de hoy, febrero del año 2026? Sí, mira, sin entrar en detalles sobre la caracterización de si es una transición o no, hemos estado ya en varios debates con este tema y algunos incluso dicen, no, la transición empezó en el 22 de octubre. Otros dicen cuando se hicieron las primarias, otros dicen no, la transición empezó el 28 de julio porque demostramos y ahí empezó un proceso. Hay quienes se van más atrás y dicen que empezó. Entonces, sin plantearnos cuál es el punto de partida, sin duda, después del 3 de enero, los acontecimientos políticos determinaron que había cierta tregua, Nosotros no vamos a decir que se dio una pausa y que ya estamos iniciando una transición y que hay una amnistía, etcétera, pero sí percibimos que había esa tregua, o sea, cuando se empiezan a liberar los primeros presos y comienza entonces un proceso, digamos, de lo que llama el gobierno de Estados Unidos, que está tutelando este proceso, que llaman ellos la estabilización. Nosotros decíamos, bueno, puede ser que nos persigan, como puede ser que no, pero todo apunta a que no tiene sentido que estás liberando, o sea, esa puerta giratoria en este momento no tenía sentido. Entonces, no. Sin embargo, ha ocurrido que mientras soltaban a unas personas, a unos presos políticos, metían preso a otros. Ahí hay un caso en el Zulia, no recuerdo exactamente el nombre, y creo que en Trujillo, un profesor. Sí. No, Márquez, si mal no recuerdo su apellido. El propio Juan Pablo Juanipa, el mismo día que lo liberan, lo vuelven a... Imagínate. Entonces, pero había que asumir el riesgo, ¿no? Porque somos, como tú dices, dirigentes políticos. Creemos que el proceso, independientemente de que tiene posiblemente una negociación tras bastidores, nosotros tenemos la obligación de plantear, además como expresión de esa mayoría que se
manifestó el 28 de julio plantear hacia dónde se debe enrumbar esto. Y hemos dicho justamente que si esto no se enrumba hacia la democracia, no estamos realmente en no podemos hablar con certeza de una transición. Así es. Entonces, para nosotros... En todo caso, sería una esto es- transición intrachavista. Exacto, eso también es una transición, Así pero bueno, el modelo político cambia, Así es. es posible incluso que cambie el modelo económico, porque bueno, estamos viendo que va a haber inversión, que hay negocios de por medio, pero mira, si no hay democracia, no estamos haciendo un cambio. O sea, a mí no me interesa vivir en un modelo como el chino, donde Venezuela puede ser una potencia mundial, pero bueno, calladito te ves más bonito. O sea, nadie habla, nadie dice más de la cuenta y te puedo anular hasta como ciudadano si me da la gana, ¿no? Y no tienes derecho ni a inscribirte en una universidad, ni a hacer tramitar documentos, ni a hacer que sabemos que eso pasa en China. Entonces, Ahora, ¿tú crees democracia. que eso es materialmente posible, que Venezuela avance hacia el modelo chino cuando, como tú misma dices, el gobierno está siendo tutelado por los Estados Unidos? Bueno, es que mira, nosotros hemos hecho también una caracterización del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos es una persona que viene del mundo del negocio, del mundo empresarial, y eso como que prevalece por encima, digamos, de estos temas de la democracia. ¿Le interesa de más los- el del negocio que la Estado de democracia? Derecho? Sí, nosotros hemos perfilado un poco esto. Y la verdad es que vemos que las relaciones que él establece en el marco de lo que él llama el nuevo orden mundial o la geopolítica, sin duda alguna hay una preferencia, o sea, por darle, por una prevalencia hacia los negocios por encima de los temas de Estado de Derecho y de los temas de legitimidad y todas estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros aspiramos que habiendo en el marco del Partido Republicano y del Partido Demócrata, en la que en los temas venezolanos suelen ponerse de acuerdo y tener coincidencia, pero sabemos que hay figuras importantes como el propio secretario de Estado, Marco Rubio, o como los senadores que están de alguna manera haciendo seguimiento y conocen el tema venezolano, ayuden a incidir para que el resultado de esta tercera etapa que llaman transición, realmente derive hacia eso realmente. Fíjate, qué bueno que tocas el tema con esa denominación, tercera etapa, la transición. Aquí estuvo la semana pasada, no recuerdo exactamente el día, Eustoquio Contreras. Eustoquio Contreras, ahora presidente de un movimiento independiente, se llama Movimiento Independiente por Venezuela, fue parlamentario, fue constituyente, fue viceministro, vicecanciller en su momento de Chávez, etc. Pero fíjate, él dice algo, que él está de acuerdo con esos tres, digamos, puntos de la agenda que ha marcado Marco Rubio y el gobierno norteamericano: estabilización, recuperación económica y transición. Pero, dice él, hay que invertir los términos. La transición no puede dejarse para el último momento, sino que por el contrario, según su tesis, hay que resolver el problema político garantizando la transición mediante una elección libre, y eso va a derivar en la solución a la estabilidad y a la recuperación económica. ¿Qué opinas al respecto? Mira, voy a coincidir con Eustoquio y de hecho nosotros como organización política hemos planteado que esto tiene que tener por lo menos unos plazos establecidos. O sea, nosotros no podemos aceptar que nos digan algún día va a haber una elección. O sea, aquí tenemos también una legislación vigente, ¿no? Y la Constitución marca y expresamente términos, correcto. plazos. Y es justamente por eso, porque además porque nosotros tenemos, o sea, independientemente de que alguno o el propio gobierno de Estados Unidos plantee algunas diferencias con lo que fue el proceso del 28 de julio, que las entendemos porque efectivamente fue un proceso que no tuvo todas los estándares de transparencia que se requieren, pero el 28 de julio hubo una realidad política en este país y hay una mayoría del ciudadano que están aspirando a ese cambio político. Entonces, seguirlo retrasando es también generar una bomba de tiempo en el país.
yo creo que es importante para la gente. Ellos han dicho que estos procesos no son cronológicos, es decir, que yo hablé de tercera fase, pero ellos dicen que puede darse de manera simultánea, ¿no? Pero nosotros creemos que el tema de convocar a unas elecciones es un tema prioritario, es un tema urgente. ¿Una elección para este mismo año, Andrea? Si nosotros consideramos que si es este mismo año, preferiblemente. Bueno, la Constitución establece Claro. Un plazo de 90 días más 90 días adicionales para, digamos, marcar o declarar la ausencia absoluta del presidente de la República. Y una vez declarada esa ausencia, se convoca un proceso electoral a un plazo de 30 días. Es lo que dice la Constitución. Ustedes se ciñen a ese mandato constitucional. Sí, bueno, nosotros creemos que tiene que haber plazo, pero también entendemos que este Consejo Nacional Electoral está totalmente descalificado para dirigir cualquier elección en Venezuela. De manera que se requiere en este proceso que abre la oportunidad hacia una transición, plantearse el tema de una figura que funja como organismo electoral, que tenga cumpla con esos estándares, que tenga el aval de la comunidad internacional además. Esa designación de un nuevo Consejo Electoral no debería declarársele urgencia. Mira, es claro que es urgente. Lo que pasa es que también tenemos que ver quién designa a ese Consejo supongo Nacional que de acuerdo Electoral. que mediante un acuerdo político, supongo, porque ¿no? este último fue también producto de un acuerdo político y miren qué derivó, ¿no? Yo creo que ha sido, o sea, lo que pasó el 28 de julio quedará en la historia de Venezuela como una de las peores manchas de autoritarismo y hasta de totalitarismo, ¿no? Pero se requiere que este organismo, o sea, entendiendo que Venezuela no está en un proceso normal, que hay una democracia, una transición tutelada, entendemos que hay organismos que están dispuestos a facilitar y a prestar el apoyo para que se produzca una elección con los estándares de transparencia internacional. Pero ¿quién debe entonces designar esa nueva autoridad electoral? Mira, si se está haciendo una negociación, es parte de un acuerdo. Yo creo que todos los actores tienen que expresar allí una posibilidad. Hay organismos que siempre se han ofrecido para promover estos espacios de elecciones limpias, como la ONU, por ejemplo. Entonces, o sea, tú dices una suerte de organismo, de brazo internacional que sea el que regule el proceso electoral. Nosotros creemos que eso puede ser una alternativa. La otra, pues, porque es que nosotros, por ejemplo, no reconocemos a la asamblea que está allí, al parlamento. Entonces, un órgano derivado de ese parlamento también va a estar cuestionado. Entonces, nosotros creemos que si estamos en un proceso en el cual se están generando unas dinámicas muy parecidas a una transición real en la que hay una legislación, digamos, especial, en el marco de esa legislación especial, producir un organismo electoral que permita esa credibilidad a los ciudadanos y que pueda estar, por lo menos, yo no digo tutelado, porque bueno, un proceso nuestro, pero sí que todos estos elementos técnicos que han desarrollado estos organismos multilaterales sirvan como apoyo técnico para producir una elección que tenga garantías de transparencia y que tenga, bueno, por supuesto, la posibilidad de que los resultados se respeten y sean reales, ¿no? Sí, pero no entiendo mucho. Yo entiendo todo el apoyo, digamos, internacional en el orden técnico y la supervisión, la observación, todo eso lo entiendo. Pero alguien tiene que designar un poder electoral, un cuerpo electoral local. Tú misma has dicho que la decisión es nuestra, de los venezolanos. ¿Quién designa eso? ¿No será, y pregunto, no será que es que hay que abrir la puerta a una negociación en la que participen todos los factores políticos, incluyendo a la causa R, etcétera? Exacto, eso me refería. Si estamos en un proceso que es cercano a una transición y hay una legislación especial, eso permite que a través de un proceso de negociación se logre un acuerdo para un organismo electoral en el que todos podamos decir, bueno, hay confianza. Ok, la causa R está dispuesta a participar en una negociación para nombrar un consejo electoral confiable. Sí, claro que sí. Ok, perfecto. Claro que sí. Eso es bueno precisarlo. Exacto, es que tiene que ser así, porque imagínate tú
designar un consejo electoral en una asamblea nacional en la que no está presente el sector de la oposición política que obtuvo la mayoría. Sí están presentes, claro que estuvo. Hay sectores que votaron por Edmundo González, que participaron del 28 de julio. Están en esa asamblea. Sí. Por lo menos, fíjate, las dos tarjetas políticas que sirvieron para la candidatura de Edmundo González Urrutia están en esa asamblea, no, que son la de Única y la de no, perdón, la de ¿cómo se llama? La de Un Nuevo Tiempo. Nada más. Está allí. Nada más. Exactamente, la de Un Nuevo Tiempo, correcto, está allí. Entonces no se puede decir que no están algunos sectores, no están todos. Claro, pero están imagínate, algunos. Los 8 partidos de la plataforma no estamos ahí. Bueno, pero pues no participaron en la elección. Y la plataforma unitaria además es la cuentadante de la tarjeta de la MUT. O sea, nosotros somos la tarjeta más votada de esa elección. Claro, pero fíjate que ustedes no participaron. Que es María Corina, no está tampoco representada en esa asamblea. Bueno, hay Edmundo sectores. González, hay que preguntarle a Edmundo si se siente representado por los diputados de Un Nuevo Tiempo que están ahí. Claro, pero fíjate, entonces, pero yo digo que no esos que están allí. Este sector de la oposición no está representado en sí, esa asamblea. Una parte importante están allí, puede una parte. Lo que pasa es que hace falta la otra parte. Claro, tú puedes decir que un sector de la gente que se expresa a través de esos partidos está representado por esos partidos. Yo voté por uno de esos partidos. Claro, tú te sientes expresado. Y me siento expresado. Me faltan los otros, claro, pero... Los sectores de oposición que fueron los que de alguna manera generaron, le hicieron la génesis a este proceso que dio como resultado la victoria de Edmundo González, no está mal. Eso no es sectario, eso no es una visión sectaria de negarle a los otros también que son de oposición, por lo menos a la gente. No es una visión sectaria. Fíjate, por ejemplo, Enrique Capriles, es una visión democrática, porque estamos Luis hablando Florillo, de la mayoría. Está bien, pero no por el hecho de que, por ejemplo, la causa R, fíjate, tú eres de la causa R. La causa R es un partido chiquito, pero no porque sea chiquito no tiene importancia y es de oposición. Claro que nosotros respetamos el derecho de las minorías, pero no puedes elegir desde una minoría ignorando a todas las Claro, pero yo lo que digo es que hay que sumar a los demás. ¿No te parece que lo que hay que sumar a los otros? Bueno, si se van a sumar, maravilloso, pero lo que no puede ocurrir es que se nombre un órgano electoral en una instancia legislativa donde la mayoría que representa esa oposición y que fueron expresados en esos 8 millones de votos no está presente. Pero ahí está presente. No está representado Edmundo González, se lo puede preguntar. Pero mucha gente votó por Edmundo en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, como es mi caso, por ejemplo. Yo voté, voy a decirlo, yo voté en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo por Edmundo González Urrutia. Claro, es que Un Nuevo Tiempo pudo facilitar su tarjeta para la elección facilitó, no era parte. Pero en la elección parlamentaria, la decisión del Edmundo fue no participar. ¿Por qué? Porque estamos participando con el mismo órgano que me está negando a mí el derecho a ser presidente de la República y que me lo gané. Entonces, en esa elección, en esa elección no estamos representados porque no participamos. En la parlamentaria, pero son también dolientes, eso también son dolientes el 28 de julio. Claro. Más bien yo digo esto, fíjate, quien no reconoce que el 28 de julio el gobierno perdió la elección, yo convengo que se le puede excluir de la oposición. Pero quienes defienden la victoria del 28 de julio, que fue una victoria clamorosa de Edmundo González Urrutia, es gente de oposición. Por supuesto, pero la decisión de un organismo electoral no puede recaer Estoy de acuerdo, ellos. No, o sea, que debe recaer sobre todos. Para los efectos, en el campo de la oposición, no puede ser solamente la minoría. Estoy de acuerdo que no sea solamente, claro, hay que sumar a los otros. Aquí hay un proceso que se generó desde la plataforma unitaria, que comenzó con la convocatoria de una elección primaria, en la cual, por cierto, ellos no querían participar. Pero participaron, yo participé también en la elección primaria. No, acuérdate que Un Nuevo Tiempo inscribió un candidato y después lo retiró. Bueno, pero participaron en la elección. Mira, te voy a decir, cuando yo fui a votar con mi hermano Vladimir en el cementerio, ¿quiénes eran los que organizaron la primaria, a pesar de que no tenían candidato? La gente de Un Nuevo Tiempo. Ahí están los dirigentes del Valle, del cementerio, de Santa Rosalía, de Coche. Puedo decir que las bases de esos partidos estaban en contradicción con esa posición de boicotear la primaria, porque se hizo.
Pues Y exacto. se hizo un poco a las primarias. Incluso la forma en que se inscribió la candidatura de Rosales en ese momento dejó claro ante el país. Pero permitió que hubiera candidato después. Porque si no se iba a quedar la oposición sin candidato, porque lo hizo horas escasas antes de que cerraran el proceso. Acuérdate de eso. Sí, pero es que eso no, él no se inscribió en la tarjeta de la MUT. No, Él se pero inscribió en su tarjeta de su partido. Claro, porque no iban a inscribir candidatos. Nosotros, claro que íbamos a inscribir candidatos. ¿Quién se iba a Teníamos a inscribir? Corina Lloris. Bueno, pero el CNL le bloqueó Bueno, la pero no es que nosotros dijimos, Por no, eso. vamos a inscribir candidatos. Claro, pero al bloquearle tiene que presentar a alguien. Claro, inscribimos a Y Corina el hecho de Lloris. que, y claro, y el hecho de que, justamente se porque no entregamos esa tarjeta a la impostura que significaba poner un candidato a dedo, precisamente por eso mantuvimos esa tarjeta firme y el régimen llamó y dijo, les doy 24 horas para que metan una tapa, y la idea era convencernos de que Rosales fuera el candidato. Y resulta que nosotros hicimos la operación política necesaria para que esa tapa se convirtiera en candidato. Está bien, y fue a dedo también, fue también una candidatura a dedo, que qué bueno que la hubo. Claro. Pero bueno, muy interesante porque este debate o esta conversación periodística contigo refleja, bueno, que en el seno de la misma oposición hay fisuras, hay grietas, hay desencuentros que hay que superar, porque ¿qué imagen se le está dando al país y al mundo de una oposición que quiere ser alternativa de poder, pero bueno, se niegan unos a los otros? Cuando por el contrario debería este momento político concitar la unidad más amplia de los sectores de la oposición para garantizar que haya cambio, pienso yo. Tenemos que irnos a la pausa, bueno, pero ya, dices, claro, ya vamos a tener suficiente tiempo para seguir hablando de esta materia, de este tema, porque ciertamente que es un tema crucial para el momento político venezolano. Yo me emociono también, a pesar de que yo no soy dirigente político, pero me emociono porque yo también soy ciudadano, como cada uno de los venezolanos que quiere que en este país vibre la democracia, que haya democracia primero y después que vibre, que sea una democracia vibrante. Vámonos a la pausa, amigos y amigas. Enseguida estaremos de vuelta en buena hora conversando con nuestra querida amiga Andrea Tavares, ex concejal, dirigente política, ex candidata a la alcaldía de Caracas y hoy en día al frente de la Causa R como su secretaria general. Así que ya venimos. Hay muchas mujeres dirigentes en este país. Andrea, tu condición de mujer. Ya después vamos a continuar. Cuando regresemos de la pausa vamos a continuar hablando sobre este tema político, pero de la condición tuya como mujer en la clandestinidad. Hablamos de estar en la clandestinidad. Ahora, como mujer, ¿cómo lo viviste? Mira, difícil porque además soy madre y la distancia con los hijos, la preocupación. Tengo una hija que está afuera, obviamente muy angustiada, muy preocupada. En ese momento hubo situaciones familiares de enfermedad de mi madre que también está afuera, de enfermedad de mi padre que está aquí y que tuvo que ser incluso intervenido quirúrgicamente y yo no pude acompañar, y que yo soy la única hija hembra, tú me preguntabas como mujer, sí, como mujer. Y entonces esa necesidad de ser cuidadora, de estar con mi padre, que es un señor ya de 81 años. Mi madre estaba en una terapia intensiva en el país donde está, en Portugal. Mi hija tuvo que renunciar a todo su trabajo, que ella estaba en el País Vasco, para irse a cuidar de la abuela. Y mientras todo esto está ocurriendo, pendiente de mi hijo adolescente, la angustia de que, bueno, no le ocurriera nada o no fuera... ¿Él se fue contigo al lugar No, donde estabas enconchado? Él estaba con el papá. Él estaba con el papá lo llevaba, lo traía al liceo, entonces todo un tema para la familia de adaptación, para él de adaptación, Claro, de entender ese proceso. ¿Qué edad tiene? Ahorita cumplió 16. Ahorita en febrero, sí, un muchacho. Y es un muchacho deportista, dedicado a sus estudios, que digamos no está en ese contexto de la calle, ¿no? Y sí. Yo decía, bueno, muy difícil para él. Y siempre los muchachos, cuando pasan estas situaciones, responsabilizan a la política, ¿no? Y empiezan a tener resistencia, rechazo hacia la política, porque, Claro. bueno, me quitó mi mamá, o me sometió a esta situación.
Bueno, y con el tiempo entienden, porque yo hablo con él y me doy cuenta que está muy politizado, ¿no? Y te habla de política y expresa sus opiniones. Y bueno, siempre le explico, le digo, bueno, tú puedes expresar las opiniones ahorita aquí adentro de la casa. Cuando estemos en democracia las podrás expresar afuera en la calle, pero ahorita, por favor, aquí adentro. Sí. Ni se te ocurra hablar de nada en la calle, ni siquiera por chiste. Porque hemos visto que hay casos incluso... Y ni siquiera por las redes sociales, porque aquí hay gente que la pusieron presa porque tenían un mensaje en WhatsApp. Un chiste además. Sí. Entonces, bueno, ha sido difícil, hay momentos en que te enfermas, entonces no puedes acudir a un médico. Me tocó contar con la solidaridad importante, bueno, primero que tuve una red de apoyo espiritual muy grande. El encuentro con la oración, con la fe, es fundamental para resistir a estos momentos. ¿Eres católica? Sí, yo soy católica, pero tengo amigos de distintas, y cada quien me mandaba su pedacito de ayuda, de apoyo espiritual, ¿no? Okay. ¿Ya venimos? Sí, vamos. Okay. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirrumbos, el periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa. El fiscal general Tarek William Saab informó sobre la captura e imputación de Armando Rizzi por el homicidio de la periodista Kalinina Ortega, ocurrido en el año 2016. El gobierno húngaro suspendió este miércoles la exportación de diésel hacia Ucrania hasta que ese país no reanude el tránsito del crudo ruso hacia Hungría, cortado debido a los ataques rusos. Alerta general por contaminación ambiental y un pésimo servicio eléctrico. Está la población de Puerto Píritu, esto en el estado Anzoátegui. Ni la petroquímica ni Corpoelec responden a sus denuncias. Informó Notirrumbos, 32 minutos hora rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Y antes de continuar conversando con Andrea Tavares, nuestra invitada del día de hoy, voy a recomendarles el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre les digo, me complace mucho recomendar este servicio porque conozco no solo de la calidad humana y profesional del doctor Argenis Portillo, sino también de ese compromiso existencial que tiene con la salud de los adultos mayores. Él es médico geriatra de una larga trayectoria, pero también es médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, en Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, y ofrece consultas, servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo necesite. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y ahora sí, seguimos con nuestra invitada, Andrea Tavares. Tenemos muchos mensajes, Andrea. ¿Los leo por lo pronto o continuamos hablando sobre el tema del Consejo Electoral? Ok, vamos a darle paso rapidito a mensajes de nuestra audiencia que siempre está presente y que aporta muchísimo. Dice León del Valle en ese sentido: hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Vivos se los llevaron, vivos deben devolverlo. Este mensaje, Andrea, tú que estabas en la clandestinidad no lo sabes, pero lo vengo recibiendo desde hace un montón de meses y yo todos los días lo leo y todos los días lo suscribo porque rechazo que en mi país existan presos políticos. Aquí siempre hemos luchado por la libertad plena de todas las personas, por el cese de la persecución política, porque se acabe la represión en nuestro país.
Dice ella misma, comencemos a enlazar propuestas en donde seamos escuchados y tomados en cuenta en relación a la realidad sobrevenida. Que no se les olvide, somos parte de la solución. Y dice, Mario, para tomar en consideración, me parece que la conducta expuesta por la ciudadanía en estos carnavales de manera inducida tiene un mensaje que debemos descifrar y no caer en ese terreno. Ojo, no sé exactamente a cuál conducta de la ciudadanía se refiere, pero en todo caso, bienvenido su mensaje. Y bueno, ojalá que la gente le dé una interpretación constructiva, como siempre son los mensajes que ella nos envía. Dice Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes Mario, feliz miércoles, saludo a la invitada. ¿Qué podemos esperar de este gobierno comunista? Ahí lo tenemos palpable en Cuba. Dice Aer San Antonio, saludos, Venezuela debe avanzar hacia el progreso, pero para eso necesitamos políticos honestos, de lo contrario jamás va a suceder. @Irsa Arteaga dice, buenas tardes amigo Mario, saludos, tutelado y en la mira, pero ni así recuperan la cordura y siguen utilizando la maldad. Aer San Antonio dice, los proyectos de la Asamblea de Viviendo Venezolano quedaron en el olvido y nadie habla al respecto de este tema. Familias organizadas piden respuestas concretas. Que no cae el 1473 dice, ya no aguantamos más, necesitamos aumento salarial ya. Totalmente de acuerdo. Por esas reivindicaciones laborales, sociales, venimos reclamando permanentemente en este espacio. @Azulis Quintero 104 dice, buenas tardes, es cierto, hay que realizar elecciones este año. El problema es que hay que institucionalizar el país, ejemplo, CNE, TSJ, etcétera. Y lo primero es estabilizar la política económica y social para ir a elecciones. Bueno, él propone la misma tesis de Marco Rubio y Donald Trump. Y lo que propone Andrea y que propuso aquí a su vez Eustoquio Contreras es una inversión de esos puntos de la agenda. Dice Méndez Reinaldo 761, ¿será verdad que este fin de semana sacaron todos los cuadros de Chávez y de Maduro? No lo sé, pero yo lo que sí sé es que ese cuadro de Chávez que está en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo del Parlamento, tiene que salir de allí, porque ese es un Parlamento que debe representar a toda la sociedad venezolana. Yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que a estas personas se les haya ocurrido meter un cuadro de Chávez cuando Chávez representó una parcialidad pequeña del país? En algún momento seguramente representó una parcialidad muy grande, pero no a toda la sociedad venezolana. De modo que no tienen por qué, Carrizo, estar los cuadros de Chávez en el hemiciclo de sesiones de un parlamento que es y debe ser plural. Méndez Reinaldo 761. Los que no participaron no tienen derecho a opinar, dice Méndez Reinaldo. Y dice, qué diferente sería que la mayoría de la Asamblea Nacional fuese de oposición. Los errores de no ir a votar, o sea, el que no esté con María Corina no es opositor, están totalmente equivocados, fíjate. Eso es bueno que lo responda, Andrea, claro. Que coincide con lo que yo planteo. Aer San Antonio dice, Mario, ¿cuál es el secreto para poder elegir candidatos serios que se comprometan por el pueblo? Porque pareciera que todos son cortados con la misma tijera. Que no cae el 1473 dice, ¿por qué excluyeron de la plataforma unitaria a Un Nuevo Tiempo y al MPB? Fíjate, al MPB, por cierto, amigos tuyos, fueron tus compañeros en el PPT. Dice el Nelson Siempre 52, es una propuesta interesante en la unión, pero María Corina Machado es línea en todos los cuadros dentro de la oposición. Los que se quejan es que les arrebas todo su lugar a la presidencia. Guardaboschi se dice, qué tristeza de programa, y de paso dice que le pregunten a Edmundo y resulta que Edmundo fue el primero en abandonar el barco y hasta la misma María Corina no lo quiere porque se fue para España. Víctor 53 dice, amigo Mario, la mayoría de estas personas que dicen ser de oposición y están en la asamblea están en total desacuerdo con María Corina. Bueno, pero ¿y cuál es el problema? Todos tenemos que tener opiniones libres, independientemente de que todos estemos de acuerdo alrededor de un mismo liderazgo o de liderazgo diverso. No tiene por qué significar que la otra persona no es de oposición. Eso es lo que quiere el gobierno, por cierto, el chavismo, dividir lo más que pueda a la oposición. Nelson Siempre 52 dice, cuando haga su propuesta de ministros y cambio de estructura del Estado, el pueblo va con ella. Méndez Reinaldo 761, yo también voté por Edmundo en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y según la invitada no somos opositores, los únicos opositores son ellos, los inmaculados, impolutos. No, que va, dice Méndez Reinaldo. Bueno,
Y dice, Mario, ¿qué te pareció lo de los Juanes en estos carnavales? Una depravación total, de verdad, vi esas imágenes y son verdaderamente lamentables, bochornosas. Propatria 23770. Voy a parar después de leer este mensaje para darle la palabra a Andrea y luego retomo los mensajes. Dice Propatria 23770. Buenas tardes, amigo Mario. Saludos. La desfachatez que hubo en Morrocoy no puede volver a pasar. Es indignante. No hay gobierno de verdad. Por favor, no respetan. En el metro llenaron a la gente de espuma. Bueno, muchos mensajes, Andrea. Sí, sí. Mira, yo creo que primero es bueno señalar lo siguiente. Después del 28 de julio, la plataforma unitaria se planteó cuál iba a ser la hoja de ruta que íbamos a seguir. Y el propio doctor Omar Barbosa, como secretario ejecutivo en ese entonces, presentó un documento de 8 puntos, los cuales fueron aprobados por todos los 10 partidos que estaban en ese momento en la plataforma. Y allí, bueno, se planteaba que pasábamos a la lucha de resistencia, que había que defender los resultados del 28 de julio, y había 8 puntos allí planteados. En ese marco de esos 8 puntos, cuando llegó el momento en que el régimen convoca a unas elecciones parlamentarias que siempre suelen hacer esto para dividir a la oposición, esa decisión plantea una ruptura con esa hoja de ruta. De manera que quien se planteó esa ruptura con esa hoja de ruta entendió que estaba rompiendo con la plataforma unitaria, porque esto se había aprobado previamente. Y sencillamente asumieron su ruta política, que es válida. Ellos decidieron participar en ese proceso electoral. Nosotros no cuestionamos eso, nosotros decidimos no hacerlo y argumentamos por qué. Dimos varios debates en ese sentido, amplios, descarnados allí. Nos planteamos por qué no ir y por qué ir, y finalmente no convencieron, un grupo no convenció al otro. Y finalmente, pues 8 partidos de los 10 que tenían el argumento de no asistir mantuvieron su posición, y los 2 partidos que decidieron asistir, bueno, se dijeron, bueno, nosotros nos vamos. Por cierto, ahora que mencionan los 2 partidos, no mencionamos que otra de las tarjetas que representó a Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio fue la del MPD, Movimiento por Venezuela, que lidera Simón Calzadilla, Andrés Caleca y otros dirigentes. De modo que ahí esas 2 tarjetas de algún modo representaban y representan el 28 de julio. El 28 de julio no es solamente de los otros partidos, también pertenece a estas personas, que por cierto, esas 2 tarjetas tenían, si mal no recuerdo, cerca de 1 millón de votos entre las 2, de los 7 millones y tanto que se obtuvieron. Es que, fíjate, Mario, el 22 de octubre había una cantidad de candidatos, la mayoría de ellos de partidos de la plataforma. Creo que, bueno, había otros, por supuesto, que no eran de la plataforma, como la propia María Corina, había uno de que por cierto, María Corina y el 20 nunca se metió en la plataforma, no quiso ser parte de la plataforma. La plataforma son estos partidos. Nosotros nos reunimos y compartimos la política y tenemos una reunión permanente, pero nosotros como plataforma funcionamos como plataforma, y allí hay partidos que no están, pero con los que tenemos alianza. Entonces, fíjate, nosotros el 22 de octubre, si algo decíamos nosotros cuando íbamos a inscribir la candidatura, es que la gente planteó un mensaje. ¿El 22 de octubre o el 28 de julio? El 22 de octubre, en la primaria. Estaban candidatos en la plataforma, estaban candidatos extra plataforma, y bueno, María Corina, por supuesto, arrasó en esa elección, y nosotros dijimos, la gente está mandando un mensaje. El mensaje no era solamente, quiero a María Corina, el mensaje era, oye, estoy evaluando y estoy valorando a quienes han dirigido la política opositora en este momento. Y hoy yo apuesto a esta ruta, que es una ruta de desafío y que es una ruta que creo que va a llevarnos a esa victoria. Fuimos a esa ruta, siempre hubo, después que incluso se llegó a plantear, algunos de estos partidos llegaron a plantear en la plataforma unitaria que nosotros los demás teníamos que retirar las candidaturas y tratar de construir una sola que le hiciera contrapeso a María Corina. Y nosotros dijimos, no, vamos a participar todo como debe ser democráticamente, y que gane el que tenga que ganar. Una vez que María Corina obtiene esa victoria, muchos pensaron,
bueno, ahora se acabaron estos partidos porque el resultado dice, no queremos nada con estos partidos, queremos a María Corina. Y dijimos, bueno, María Corina ahora tiene la potestad de decir, mira, que se hacen las cosas como las digo yo. Y chicos, la plataforma esa misma semana invita a María Corina a reunirse con la plataforma y ahí estaba María Corina en la sede de la plataforma. Yo misma decía, o sea, estos deben estar que no se la creen. Pero cuando hubo la campaña el 28 de julio, tienes que recordar, los jefes de campaña de la candidatura en toda Venezuela los impuso 20 Venezuela. Ninguno de ustedes estuvo de jefe de campaña en ningún estado ni en ningún municipio. Claro, y nosotros fuimos parte de la campaña. Pero los jefes fueron solamente de 20 Venezuela. Pero si acababan de ganar una elección. No, pero no la del mundo. O sea, ganaron la primaria del año anterior. Ganaron la primaria, tenían un comando pero de campaña que los llevó a la victoria. Pero la victoria del mundo fue de todos. Claro, pero el mundo ganó después que ya los comandos de campaña habían funcionado. No, pero yo me refiero a la campaña electoral presidencial. Claro, es que una vez que... O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso? Con que los partidos acuérdate que la candidata era María Corina, no era el mundo. Y los comandos de campaña existían. La experiencia que tuvimos con Chávez, de los liderazgos únicos, autocráticos, no le hicieron mucho daño a Venezuela. Es que mira, ese es el problema. Hay una matriz de opinión que tratan de colocar a María Corina como ese estilo de liderazgo mesiánico. Bueno, pero que hemos cuando conocido. te digo que se designaron los jefes de campaña, los nombró todos ella. No, ustedes no participaron. La plataforma unitaria no participó en esa designación. Nosotros fuimos parte de toda la campaña. No, pero una cosa es de la campaña y otra de los jefes. Tuvimos responsabilidades. Mira, el comando de campaña no era el típico comando vertical de cajitas. Era un comando circular. Pero los jefes eran de 20 Venezuela, todos. Tuvimos responsabilidades en todas las Pero los áreas. jefes eran de 20 Venezuela, los ¿sí o no? Los jefes en los estados, claro. Okay. Era el partido que había ganado la elección. No, las del 28 de la julio. primaria. Ellos ganan la primaria y por supuesto tienen el derecho de decir, bueno, somos mayoría. Pero la primaria no era de la plataforma. Claro que sí, y fuimos parte del comando. Se creó un comando que se llamaba el COSE, Comando de Operación Centralizada, algo así. Estaba Edmundo, estaba María Corina, estaba Magalí como jefa de campaña y estábamos todos los jefes de los partidos y allí se acordaban las acciones de campaña. Y por supuesto, en el marco de la campaña en cada estado, ellos, que fueron los ganadores de la primaria, asumieron la conducción del comando porque es obvio que si ellos fueron exitosos en la campaña electoral que tuvieron, esa metodología que usaron, que era muy diferente a la que tradicionalmente los partidos usábamos, ellos pudieran conducirla porque la conocían mejor que nosotros. Y además el acento que se puso en el tema de los 600K, que era un giro totalmente 180 grados a la política que uno estaba acostumbrado electoralmente, al 1x10, a que cada partido tenía su padrón electoral, y entonces dame mi platica que yo tengo mis testigos. Y entonces, ¿ustedes estarán dispuestos a disolver la causa de reincorporarse a 20 Venezuela? No, porque no te pregunto, no. pues. Porque... Es que además no nos lo están pidiendo. O sea, eso, yo sé que yo no. me acuerdo que pero Chávez, si Chávez le pidió a todos los partidos que se disolvieran. Exacto, y ustedes decidieron que no. Nosotros decimos que no. Y en esta oportunidad María Corina no lo está pidiendo, ni creo que lo haya pedido. No, yo no digo que lo haya pedido, pero digo, tal identificación, dices tú, con esa nueva manera de hacer política, que a lo mejor un apoyo popular, es conveniente. Ella tiene un liderazgo que se lo ganó. ¿Cómo no? Claro. Está legitimada. Pero los otros, ¿por qué se niegan de los otros? Ella está legitimada hoy. Pero te pregunto, ¿por qué se niegan de los otros? ¿Por qué se niega el liderazgo que puedan tener otros? Pero es que no debería conjugarse en un solo acto toda esa fuerza. Hubo una primaria y hay un liderazgo que obtuvo el apoyo popular de la para gente, ser candidata presidencial en aquel momento. Y hoy, así si tú ves cualquier encuesta, ese liderazgo sigue teniendo el apoyo por eso, popular. pero ¿por qué negar el de los otros? ¿Por qué no se unifican en una sola fuerza? Nosotros que somos el liderazgo. Pero digo, me refiero a los otros, los que no son miembros de la plataforma actualmente. Ellos hablarán por ellos y lo están haciendo. Pero te pregunto, ¿no te parece que es importante sumar? No se trata más de sumar y de multiplicar. Alfredo Maneiro decía mucho eso, por cierto, tú que vienes de la sí, pero de la causa Alfredo Maneiro decía que siempre era
con la gente. Con la gente. Con la gente, que la Bueno, gente con era la la que gente. tenía la verdad. Y hoy la gente dice, yo sigo apostando a esta política con el liderazgo de María Corina Machado y con esta ruta electoral. Hoy todavía esa es la ruta que plantea la gente. Los otros compañeros hablarán por ellos y hablarán de su estrategia política. Nosotros somos un liderazgo. Ahí, bueno, tú has tenido aquí en el programa a Roberto Enrique, que es el secretario claro, ejecutivo. porque aquí Ahí nunca está ha habido plataforma, cortapisa, aquí claro. ha habido Ahí libertad está plena. Delsa Solórzano, ahí está María Beatriz Martínez, ahí está Adriana Pichardo, o sea, hay un liderazgo que de hecho acompañó a María Corina en toda su campaña. Mucha gente pensaba que María Corina no iba a permitir que se montara nadie con ella a hacer campaña. Y María Bueno, Corina entiendo que en el anduvo Zulia, con entiendo todo. que en el Zulia no, ella no aceptaba que se montara en el camión, que no se montara el exgobernador Rosales, y luego aceptó, y finalmente en el medio se metió Edmundo y ellos dos a los lados, porque ella no quería que se montara No lo sé, eso eso yo no lo lo sé, sé. yo lo Sí, sé, yo yo no lo lo sé, sé. porque me lo confió gente de la propia Yo lo que plataforma sé es que unitaria. nosotros fuimos invitados permanentemente a acompañarla en la campaña, con todos incluso nos daba Por el cierto, derecho de palabra. aquí fui el primer periodista que entrevistó a María Corina Machado aquí en los medios locales Claro. venezolanos, en el marco de todo este proceso en el Sí. que se le negaba Pero a mira, ella Dani, toda participación, y eso y la también. tuve varias veces. Yo creo que hay un tema que con María Corina se construyó una narrativa de que es extremista, esa es la palabra que suelen usar, la oposición extremista. Mira, yo misma no te confieso que yo no he dejado de sorprenderme con María Corina, porque esa narrativa, por supuesto, tuvo sus frutos. Y cuando tú ves a la María Corina que está haciendo política, tú dices, esta no es la extremista de la que hablan en todos lados. Bueno, fíjate, yo he visto que ella, por ejemplo, en estos días vi una declaración de ella, no sé si tú la viste, en la que ella acepta que se puede sentar a negociar Claro. con Delcy Rodríguez. Esa declaración la vi yo no sé si era inteligencia artificial o no, pero ella antes negaba esa posibilidad, y ustedes también. Te pregunto, ¿hoy están dispuestos a que haya una negociación política para resolver la transición hacia la democracia? Es que nosotros tenemos que estar en una negociación para una transición política. Eso me porque parece nosotros correcto. representamos a una expresión de la sociedad Exactamente. que se manifestó el 28 de julio Y que eso es lo que todavía yo quiere digo, cobrar. que tienen que estar ahí, que tiene que estar toda esa fuerza Claro. que quieren ese cambio. Claro, pero la primera que tiene que estar es la Estoy de mayoría. acuerdo. Claro, Bueno, eso. todos tienen que estar. Claro. Porque de repente llega alguien y dice, no, la causa R no, porque es muy chiquitica. Entonces, ustedes no van a estar. ¿Me Claro. explico? Es que no siempre la justamente mayoría. defender la necesidad de que haya una democracia Ajá. empieza incluso Por el respeto a la minoría. por el respeto a la minoría, Tal cual, eso lo eliminó este reconocimiento. régimen de hecho, El de facto. reconocimiento de la minoría. El reconocimiento de la minoría, y nosotros no Así tenemos es. problema en reconocer a las minorías. Lo que nosotros no y defendemos es que nosotros como mayoría hoy, te estoy hablando de la alianza que expresa a la plataforma con los factores políticos que apoyan a María Corina, que no son nada más los de la plataforma, pues hay otras organizaciones aparte de 20, incluso gente de la izquierda que está sumada a lo que se llama Movimiento Ven, que poco una necesidad de construir esas alianzas con quienes están dispuestos a defender el 28 Bueno, de pero julio. fíjate, eso mismo digo, Claro. si es posible, así, fíjate tú, yo escribo un tuit que yo digo, si esta gente que hoy están en el gobierno son capaces de reunirse y negociar amigablemente con Donald Trump, que bombardeó Venezuela y se llevó a Maduro, ¿por qué no se pueden reunir con los otros factores de la oposición? ¿Por qué no se reúnen con todos? Y lo mismo digo de ustedes. Si ustedes son capaces de reunirse con esos factores que vienen del chavismo, ¿cómo no van a ser capaces, Andrea, de reunirse con gente que está en la oposición, que tiene posiciones, digamos, un poquito diferentes de las de ustedes, pero que son de oposición y que hoy están defendiendo posturas de oposición? Es que lo Y que no votaron el compartimos- 28 de julio por Edmundo González. Nosotros no compartimos la ruta política post Pero ¿por qué no, 28. ¿por qué no la discuten? Claro, ¿Por qué pero no es que discuten la mira, política post 3 de enero? O sea, la gente piensa que nosotros no tenemos contacto o relaciones. Yo por ejemplo, suelo hablar con Simón Calzadilla, a veces me llama. mira, Bueno, pasa fíjate, esto, Simón es un hombre de pasa oposición, aquello. ¿o no?
Claro que sí. Ah, bueno, entonces. Y podemos hablar, pero la política que asumieron ellos no es la misma que asumimos Está nosotros, bien. por eso estamos Pero frente en al una cambio, frente a la distinta. transición, pueden ponerse de Bueno, acuerdo. vamos a ver qué pasa, pero nosotros, sin que estén los factores que deben estar, que se ganaron el legítimo derecho a representar a los venezolanos allí, eso Es que esos factores tienen que estar. Claro que tienen que estar. Estoy de acuerdo. Lo que digo es que nosotros también. Exacto. No puede ser Entonces, uno fíjate, u otro. Tú no puedes venir a caracterizar. No, es que esa oposición extremista no. Ni esta Esa que- posición, o sea, ¿cuál extremismo? O sea, me estás hablando del extremismo de una persona que se ganó una primaria, que no la dejaron inscribirse, la inhabilitaron y pudo haber dicho, bueno, yo fui la que ganó la primaria. Pero fíjate, Capriles ha dicho Si aquí no en se este puede programa, inscribir a más Capriles dijo nadie, aquí, no, Capriles no, dijo no aquí se en este inscribe a programa, nadie. aquí mismo, dijo que el gobierno se robó la elección del 28 de julio. Claro, Y te pero pregunto, tiene que decir, entonces, porque ¿por qué eso Capriles es dio? un- eso es Pero un porque hecho ahora que, público, pero porque notorio. dice que Capriles es chavista ahora. No, Porque y lo eso lo acusan está de que- diciendo no, tú, yo yo lo he no lo- escuchado. Yo lo no, he escuchado. pero a mí me lo escuchaste. Pero no te he diciendo escuchado que- decir que sí es de oposición. ¿Ves? Mira. No te he escuchado decir que sí se pueden unificar en una política común. Mira, hay una oposición que decidió no solamente ejercer una forma de hacer política, sino una ruta política que no es la misma de lo que estamos en la plataforma hoy. Esos son dos Pero cosas se puede, diferentes. después Pero de eso lo no que quiere pasó el decir- 3 de no estoy enero, diciendo que Capriles es chavista. después de que lo que ocurrió el 3 de enero, Ahora, aquí hay una nueva gente que realidad. está diciendo de ese sector opositor que María Corina Ujú. quiere ser un liderazgo mesiánico, que María Corina es extremista, que María Corina no quiere una ruta y María Corina ha demostrado todo lo contrario. Entonces, Bueno, hay, que póngase de bajar esa, acuerdo. hay que bajar esa narrativa. Estoy de acuerdo con que bajen María todas Corina ni esas siquiera narrativas. conocía al mundo cuando lo apoyó para que Así fuera es, candidato. así es. Puso a Corina Llori, estuvo dispuesta pues a participar, a negociar. María Corina no ha sido obstáculo para que se dé un proceso en Venezuela y ella misma lo ha expresado. No Ella sé- está dispuesta a reunirse con estos factores de la oposición. No lo sé, hay que preguntarle a ella, pero o sea, sí, ella, Mira, ya se nos acabó. ella tiene que reunirse es con los actores que están en el proceso real, en la real política. Ah. Lo demás somos relleno. Somos relleno ahí. Qué Y tristeza. por eso ella se reúne está en Estados Unidos reuniéndose en Washington. Claro, pero aquí y se ha está batiendo el planteado- cobre también. Claro, Aquí se se está está- batiendo el, porque el aquí se cobre, bate el pero, cobre. pero ¿quién está tomando las decisiones? ¿Dónde se están tomando las decisiones? Nosotros queremos ser parte de esa transición, pero la realidad es que no lo somos. ¿Y por qué estamos en la calle hoy? Porque estamos exigiendo nuestro derecho a ser parte Está de bien, eso. se nos acabó el tiempo, Andrea. Tendré ocasión de invitar nuevamente. Buenísimo, está bien. A Andrea Tavares, nuestra invitada del día de hoy. Me dispensan nuestros amigos Marco Rivera y Aymara Higuera, que le robamos unos minuticos, pero de verdad que, qué pena, pero de verdad que esta conversación me gustó mucho y prometo una nueva con Andrea Tavares, secretaria general de la Causa R. Muchas gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Lourdes Pérez, la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas, con B de Venezuela. Nos vamos, no da tiempo de la publicidad.